Bien, amigos, los tiempos han cambiado muchísimo, nosotros los repetimos muy a menudo, y seguro el votante dominicano está sufriendo también un proceso de readaptación a muchísimas situaciones que han surgido simultáneamente. Mire, terminó el siglo y se nos fueron los líderes tradicionales. Pero junto con ellos, el tiempo cambió y la gente cambió y la tecnología cambió y el liderato quedó sin cabeza en República Dominicana. Hasta nos quedamos sin intermediarios en un momento dado. Pero ahora se usa la palabra sangre nueva. Y hasta el Partido de la Liberación Dominicana, que se supone que el viejo era Bosch y la Guardia Vieja, ahora resulta que Leonel Fernández y Danilo Medina son los viejos del partido. Y se está hablando de una sangre nueva, con un precedente, y es que por primera vez en las primarias del PLD asisten casi 10 aspirantes. En un principio habían 13 expresidentes que se perfilaban, hoy solamente quedan 2 como precandidatos. Y el presidente Medina le dio la oportunidad a 6, no danilistas, pero seguidores de su corriente, para que desplegaran actividades políticas a cambio de que el que más se desarrollara, pues él iba a recibir el apoyo de él. Hay 2 o 3 de esos 6 que, aunque no resulten candidatos, ya ganaron, porque algunos de ellos, como el caso de Andrés Navarro, el caso de Crespo, de Maritza o de Gonzalo, tienen tiempo y ya fueron precandidatos, es decir, que eso no tienen prisa. Sin embargo, se han desarrollado en una forma que nosotros no salimos de nuestro asombro cuando vemos que Andrés Navarro, que es nuestro invitado esta noche, en el 2002, hace 17 años, llegó al ayuntamiento del distrito con su primer cargo como director de planeamiento urbano. Después pasó a ser director del programa de modernización del Estado. Luego fue secretario del ayuntamiento del distrito, también en el gobierno de Roberto Salcedo. Pasó a ser jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y también fue luego ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Educación. Hoy es precandidato presidencial. Cuando uno ve eso, dice, bueno, pero el que quiere sangre nueva, tiene sangre nueva. Con una carrera vertiginosa que uno puede decir que es prácticamente bajo la sombrilla del gobierno o de los gobiernos de Danilo Medina. Le damos la bienvenida y tenemos necesariamente que pedirle al arquitecto Andrés Navarro y García, primero agradecerle muchísimo que después de una jornada difícil hoy domingo nos dedique esta noche en vivo. Arquitecto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, don Julio. Gracias. Quisiéramos también decirnos, ¿de dónde surge ese salto de ministro de Educación manejando un ministerio tan difícil a aspirar a la presidencia? ¿Lo metió Danilo en eso o usted se metió solo? Bueno, buenas noches en primer lugar, don Julio. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, la situación es la siguiente. En abril del año pasado, del 2018, el presidente nos invitó a una reunión a 7 compañeros del partido para plantearnos que si teníamos la voluntad de emprender un proyecto presidencial, lo hiciéramos, en virtud de que él no tenía proyectado continuar o intentar un tercer mandato y que era necesario que comenzáramos ya la ruta de preparación de un proyecto de esa naturaleza. La razón fundamental por la cual yo fui incluido en ese grupo es que hasta el momento estaba entre los ministros mejor valorados en todo el país. Y eso me había dado una proyección nacional con un perfil ya con la capacidad de preparar un proyecto presidencial. Mi ruta inicial fue fundamentalmente dedicada a la labor de gestión municipal. Como bien usted ha señalado, duré muchos años trabajando en diferentes posiciones en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. De hecho, mi preparación profesional inicialmente estaba más dirigida a la gestión de ciudades. Yo soy, además de arquitecto, urbanista, planificador de ciudades. Y esa experiencia pues se consolidó en esos años. Sí, pero comenzó abajo con lo municipal, sí, con la ciudad más vieja de América, con la ciudad más difícil de manejar, que es el Distrito Nacional. Pero de ahí un salto a obras públicas, que es un poco más arriba, con un ministro que no era ingeniero. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, usted es el jefe de gabinete. Pero entonces nos sorprende con relaciones exteriores, de dónde sale esa Cancillería. Yo también fui sorprendido, don Julio, porque el presidente en un momento, podríamos decir el momento más difícil de la política exterior de la República Dominicana, donde el país estaba siendo objeto de un acoso internacional, una campaña negativa contra la República Dominicana, pues decide colocarme en esa función. Fue un alto riesgo que él asumió, pero también yo lo interpreté como un alto grado de confianza, porque él conocía mis capacidades que en el espectro nacional no eran conocidas, porque yo era un funcionario fundamentalmente local de aquí del Distrito Nacional. Así es que a pesar de la sorpresa, para mí fue un gran reto, una gran oportunidad, y apliqué lo que son los procedimientos para usted manejar bien una institución pública. El ayuntamiento me dio la oportunidad, y con Roberto Salcedo trabajé mucho, en manejar instituciones públicas, y los ayuntamientos, yo les diría, en base a mi experiencia, es el mejor laboratorio, el mejor taller para un político entrenarse en materia de función pública. Ya yo estaba bien entrenado, asumí la Cancillería como una nueva institución, pero apliqué un método que es riguroso de conocimiento a profundidad del ambiente donde te manejas para luego tomar las mejores decisiones. Pero viene la otra sorpresa, y es, sin ser maestro de tradición, llega como gerente de un 4% a educación. Sí, eso fue otro cambio. Al salir Amarante, que decidió optar por una presidencia de la República también, y que le digo, no salgo de mi asombro porque hay 3 candidatos que han sido ministros de educación. Sí. Ahora se inscribe Melanio Pared también. Cierto. Entonces tenemos 3 exministros de educación. Sí. La pregunta es, la Cancillería fue una sorpresa, educación fue otra sorpresa. Sí, menos sorpresa porque en ese caso el presidente me avisó el día antes de que iba a pasar a esa función, porque en el caso de la Cancillería me avisaron 5 minutos antes, y entonces la sorpresa fue mucho mayor. Ahora, en el reto de educación, para mí fue también muy importante. Yo estoy, don Julio, acostumbrado a trabajar fuera de mi área de confort. Me he preparado y estoy siempre presto para cambiar de repente de ambiente y adecuarme rápidamente y tomar decisiones inteligentes en ese sentido. Sí, pero usted tiene que de las 4 grandes patas de un Estado, que son lo municipal, salud, educación, obras públicas, usted tiene 3, lo único que no pasó por salud pública, por el sistema de salud, pero ya tiene lo municipal, tiene las obras públicas y tiene educación. Y esa experiencia, yo le quiero preguntar, para ir por detalle, esa relación
que hay entre el municipio y el obras públicas, es el gobierno central y el municipio. Me sorprendió que vi que el ministro de Obras Públicas recibió un apoyo de los alcaldes. Entonces yo dije, eso seguro fue que le asfaltó las calles, ¿verdad? ¿Hay relación con eso? Bueno, en primer lugar, esa experiencia que usted ha descrito, que he podido desarrollar, es lo que me convierte en el mejor perfil para asumir la presidencia de la República. Porque conozco al detalle la gestión local de las comunidades y conozco al detalle la gestión macroestatal, manejando ya la institución más grande del país. Pero también tuve una experiencia que usted señaló en el recorrido que hizo brevemente sobre mi trayectoria, que fue que por 3 años manejé el programa de reforma y modernización del Estado Dominicano. Y eso me dio también conocimiento en materia de instituciones de justicia, del sistema penitenciario, de la administración financiera del país. Lo veo muy seguro. Así es. Muy seguro de que está listo. Realmente, la presidencia de la República es otra cosa. Sí. Es un conjunto de cosas que usted, por ejemplo, la tiene, y decíamos que Danilo Medina es el mejor ejemplo. Porque no es verdad que él y Leonel son los nuevos, esa gente viene desde los 80 en el Congreso y ese asunto. Pregunta, ¿usted está tan seguro de que se puede sentar ahí a resolver problemas? Claro, pero yo no me voy a sentar, don Julio. Bueno, yo voy a estar en todo el país, porque mi costumbre ha sido, donde esté, conocer el detalle de la gestión, el detalle de la gente. Me falta el campo. Me falta el campo. Sí. ¿Cómo está con relación al campo? Bueno, lo que he hecho en este proceso es vincularme a la mayor cantidad de asociaciones de productores, porque ya este proceso de preparación de la candidatura y también del proyecto de nación me ha servido para conocer el detalle de sectores que, aunque yo no lo he gestionado desde las instituciones públicas, me han interesado mucho porque son fundamentales para el desarrollo nacional. Por ejemplo, yo he estado ya en reuniones de debates, de conocimiento, de intercambio de ideas, con los productores de cebolla, con los productores avícolas del país, con los ganaderos, con los productores de banano, también con los productores. Hay ganadería hacia la carne, hay ganadería de la producción de leche, pero también con los productores de cerdo, de piña. Entonces, ser candidato del partido que está en el poder y que ha estado en el poder no es fácil. Danilo Medina se inventó de continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacerlo, porque no le podía echar mucha canana a Leonel Fernández. Claro. Ustedes tienen que decir lo mismo ahora con respecto al gobierno de Danilo. No exactamente lo mismo. Lo que yo estoy planteando, y es mi compromiso, porque soy compromisario de esta gestión gubernamental que tiene muchísimas luces, es profundizar los cambios que ya comenzó el presidente Danilo Medina y acelerar el proceso de desarrollo del país. El presidente se ha destacado en su gestión, su marca fundamentalmente han sido las políticas de reducción de la brecha social entre los dominicanos. Recuerde que él se planteó como objetivo hacer de la República Dominicana una sociedad de clase media. El objetivo mío es continuar esa ruta y hacer de la República Dominicana el país de las oportunidades para nuestra gente, para que se quieran quedar. Y por eso yo voy a continuar una serie de políticas como es el apoyo a las MIPYMES, que el presidente ha desarrollado de manera enfática y que todavía falta un trecho grande, que Andrés Navarro tiene un compromiso para continuarlo, porque estoy claro en algo, don Julio. Los países no se desarrollan solamente con empleados. Los países se desarrollan con emprendedores. Y nosotros tenemos que seguir apostando al emprendedor, desde el micro hasta el gran empresario. Por eso esa es una política sagrada. La política de revolución educativa, que soy compromisario de ella, soy testigo de excepción de la transformación que se está generando, con Andrés Navarro va a continuar, se va a ampliar y le voy a agregar valor, porque a todo lo que el presidente ha hecho, estoy comprometido de agregarle valor. Hay una situación, arquitecto, y es que los que estamos aquí tenemos muchas cosas que preguntarle, sí. Pero yo le confieso que usted para mí es una sorpresa. La primera pregunta con respecto a lo personal. Cuando
en un lapso, digamos, de 2 años, le dan 2 ministerios como Cancillería y Educación. Sí. ¿Trajo problemas internos en su partido? El que me Mucha asignaran gente, esas funciones. Sí. No. Nadie no le sacó de que no tenía suficiente tiempo, que no era de la vieja guardia, realmente que no era del comité político, porque es un partido sectario. Y con esto lo que el presidente demostró es que en el PLD hay muchísimos talentos, que lo que hay que darle oportunidades para que asuman grandes responsabilidades. Ustedes no se sintieron los 6 usados por el presidente. Déjame tirarlo adelante a ver en lo que yo consigo la reelección. No, en el caso mío, yo nunca me he sentido usado por el presidente. Y él le habló a ustedes individualmente, después, métete que te voy a apoyar y esas cosas. En el caso mío particular, don Julio, seguro, porque ustedes yo lo he sacaron de tenido, un sombrero, claro, arquitecto. pero él nos abrió la oportunidad, porque acuérdese que el PLD tiene 2 grandes liderazgos hegemónicos. Un liderazgo que se ha negado a darle oportunidad a su gente y otro liderazgo que le ha abierto las puertas de relevo y la oportunidad. Sí, usted dijo algo que justifica eso, que fue cuando valoraban, yo recuerdo que el ministro de Obras Públicas y la Educación eran los mejor valorados, pero el otro parece que decidió no dejar el cargo, ¿verdad? Ya, no sé. Pero lo importante es que esto ha sido una gran oportunidad. O sea, abrirnos las puertas a un conjunto de compañeros para que podamos someternos al escrutinio de la base del PLD y del país hacia la presidencia de la República, es apostar al fortalecimiento también de nuestro PLD, pero también de la democracia dominicana. Así es que, muy por el contrario, me he sentido privilegiado con esta oportunidad. Próximamente se va a hacer una encuesta para determinar cuál de los aspirantes del sector danilista está mejor posicionado. Sí, así es. ¿Cómo se siente usted en ese sentido? Ahora soy de los pocos que está encabezando todos los sondeos. Los sondeos que se están haciendo se hacen constantemente y es para trabajo, para ir perfilando la ruta. A mí me parece que ha sido correcta la decisión que hemos tomado, de que en algún momento del proceso todo el equipo que es cercano al presidente Danilo Medina se unifique en una zona candidatura en la más competitiva para que podamos llegar al 6 de octubre con la fuerza tal que nos permita continuar la hoja de servicio que ha estado dando el presidente y su equipo en estos 2 periodos de gobierno. De eso que se trata. Así es que ya nos queda poco tiempo, porque estamos hablando que el acuerdo ha sido pasar las encuestas a final de este mes de agosto, es decir, prácticamente en 2 semanas. Así que muy pronto ya sabremos quién es el que está en mejor posición. Hay 2 ministros actuales que hasta el final lucharon porque Danilo continuara. ¿Usted hizo esfuerzo por la reelección? No, en el caso mío, como ya estaba creando, promocionando un proyecto propio de presidencial, me correspondió fue centrarme en ese proyecto. También porque es una de las expectativas que tenía el presidente, de que pudiera surgir un relevo confiable dentro del grupo que él, digamos, de alguna manera animó a que diéramos el paso. Entonces yo me centré, yo tengo una particularidad, me centro, me focalizo en la tarea que me han asignado, en este caso, en este proyecto. Habló de la encuesta. En el supuesto caso de que el presidente Medina diga, bueno, de los 6 yo creo que el que podría recibir más apoyo sería tal o cual, ¿ustedes estarían dispuestos en esas conversaciones que han tenido a apoyar el que él apoye? Yo soy, en lo particular, Andrés Navarro, que está aquí, va a apoyar al compañero que esté mejor posicionado. ¿Por qué? Porque es el pacto que hicimos. Y precisamente también confío mucho en la agudeza del análisis que el mismo presidente puede hacer en ese momento. Porque lo que me interesa a mí, fundamentalmente, es que el PLD gane y continúe la ruta del desarrollo nacional. Y como me considero una nueva generación capaz de hacer eso, capaz de hacer que el PLD gane y que continúe la ruta de la profundización de los cambios de nuestro país, entonces por eso estoy en esto, estoy apostando a ese éxito, no solamente del PLD, sino de la República Dominicana. Mire, uno de los problemas más serios que tienen los delfines es decir
algo que te dicen a veces los legisladores cuando vienen y dicen, mira, si yo soy senador, tú eres el senador. Eso se le puede decir, presidente, mire, si usted me apoya, usted es el presidente. Eso no lo puede decir un candidato, porque le resta. Sí, claro, usted tiene su propio gobierno diferente al de Danilo. Sí, lo que pasa es que todo padre espera que sus hijos sean mejores que ellos. Porque un padre se dedica en vida, en cuerpo y alma al desarrollo de sus hijos, no es para que sean iguales, es para que lo superen. Y la pretensión nuestra y la expectativa que tiene el PLD hoy en día es que el relevo confiable sea un compañero que pueda mantener, claro, que pueda mantener todo lo bueno que se ha hecho, pero que le pueda agregar valor para que sea todavía más confiable para el país. ¿Cuál es aspecto? Sí. Bueno, yo entonces, si no fuera precandidato, estaría tal vez pensando en este momento qué iré a hacer mañana porque comienza el año escolar. Y nos viene a la mente precisamente una persona que en un momento determinado fue el responsable de alimentar diariamente a 2.8 millones de estudiantes. Eso también es. Y quisiera, mi primera pregunta, ¿qué tanto aporte en cuanto a sus aspiraciones y planes de gobierno pudo haber hecho el pasar por el Ministerio de Educación en cuanto a información del país completo sobre sus necesidades, la población y las características que tiene? El mejor lugar para usted enterarse cómo anda el país es el sistema educativo dominicano. Primero, porque el Ministerio de Educación tiene presencia en todos los rincones de la República Dominicana, urbanos y rurales. Estamos hablando de más de 7.000 escuelas distribuidas en todo el territorio nacional, 2.000 de las cuales están en las montañas. En la manera en que yo gestioné el sistema, me permitió desplazarme por todo el país, conocer las escuelas, la situación. Pero cuando uno conoce las escuelas, también conoce las condiciones de salud de nuestros niños. Y se hace sensible. Por eso yo firmé una alianza estratégica con el Ministerio de Salud y me involucré en una serie de jornadas de salud que tenían que ver con la vida de los niños. Pero también uno conoce ahí de la economía de las familias, sí, porque uno se vincula a las asociaciones de padres y amigos de los estudiantes. Cuando el país no era muy grande y teníamos comunes, las comunes y los parajes, en las comunes habían 4 elementos para usted valorar esa comunidad. Y era el cura, el médico, el sargento de la guardia, que era jefe de puesto, y el maestro. Realmente queda algo de eso cuando usted dice es el mejor lugar para evaluar un país. Sí, todavía eso se permanece. Aún esa desnaturalización del magisterio, que ya el maestro está luchando por otras cosas, que no es justamente por la superación del alumno. Pero no, el maestro en su generalidad está haciendo su trabajo. Eso independientemente de que hayan sectores que por su accionar hayan generado una imagen negativa del maestro. Pero el magisterio en la República Dominicana va todos los días a hacer su labor. Lo que necesita es cada vez más apoyo, especialmente de que la institución sea cada día más eficiente para darle el soporte adecuado. ¿Cuáles aspectos de las políticas públicas usted profundizaría en caso de llegar a la presidencia? Seguridad. Seguridad nacional y seguridad ciudadana. Todos los estudios indican, y además yo he hecho más de 400 actividades en todo el territorio nacional y es para hablar, dialogar, y eso me ha permitido identificar problemas clave a nivel nacional, seguridad ciudadana. Por eso yo voy a renovar el Ministerio de Interior y Policía, que debe ser la institución líder en la gestión de la política de seguridad. Pero el Ministerio de Interior y Policía tiene una ley de 1956. No tiene posibilidad institucional de enfrentar retos que tenemos hoy de seguridad. Por eso yo lo voy a transformar, lo voy a convertir en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Gobernanza, con una ley bien nueva, pero también con una visión mucho más allá que la dimensión policial, una visión integral de la seguridad ciudadana. La policía misma hay que fortalecerla, pero tiene una ley nueva de 2015, pero no se ha aplicado en su justa medida. Esas son 2 prioridades para mí para fortalecer todo el sistema de seguridad del país. Voy a convocar a un pacto nacional por la seguridad ciudadana.
porque no es la policía la única entidad que tiene competencia en materia de seguridad en nuestro país. Incluso la sociedad debe involucrarse con un sistema integral de seguridad ciudadana. Se necesita un contrato social para que podamos resolver esos problemas. El otro tema que me es prioritario en el proyecto de nación es precisamente el abordaje de la educación. La revolución educativa va en la ruta correcta, pero le voy a agregar un valor. Yo voy a transformar todos los liceos en politécnicos, porque yo apuesto a la formación técnica laboral de nuestros estudiantes desde secundaria. ¿Para qué? Para que cuando salgan ya a la vida cotidiana como adultos, sean menos vulnerables en el mercado laboral, porque ya tienen algún entrenamiento, alguna competencia laboral. Y eso va a garantizar, primero, que puedan ayudar a su familia, pero también que puedan continuar sus estudios. Voy a priorizar educación técnica superior, fundamentalmente educación técnica superior en todo el país. Nosotros tenemos que tener centros que capaciten a los muchachos y que a los 2 años ya tengan un título que le acredite en el mercado laboral. No obligarlo a hacerle una licenciatura sin dinero. Por eso el 70% de los que entran a estudiar en la universidad pública no se gradúa nunca, se atrangula por razones económicas. Para mí eso va a ser de alta prioridad. Y otra cuestión que nunca se ha tratado en el país con la debida seriedad es el territorio. El territorio para mí va a ser fundamental, es decir, territorio es donde vive la gente, el lugar donde vive la gente. Comenzando por nuestro territorio nacional, que está siempre en condiciones de vulnerabilidad, pero también por el desarrollo local. Recuerden, yo soy municipalista, yo voy a ser el primer presidente municipalista, eso me hace diferente en la oferta electoral y creo firmemente que el desarrollo nacional, para que sea sostenible, debe estar basado en el desarrollo local. Y precisamente voy a establecer un pacto nacional por el desarrollo local para abordar el territorio con todas sus características. Territorio Haití. Hábleme de Haití. La política migratoria. Ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos en política. El abordaje de Haití se va, en el gobierno mío, se va a priorizar en la siguiente política. Primero, en la política exterior de la República Dominicana, donde hay que tocar el tema comercial y el tema político, pero también en la política de seguridad nacional, donde hay que tocar la integridad de nuestro territorio y el abordaje de la gestión de la frontera. Mientras nosotros no tengamos una gestión fronteriza altamente eficiente, estaremos siempre con una política migratoria débil, porque en ninguna parte del mundo las políticas migratorias funcionan si usted no tiene control de sus fronteras. Bien. Precisamente para mí el abordaje con Haití también está en el ámbito de lo político. Para mí será fundamental como presidente de la República colocar en las legaciones dominicanas en Haití lo mejor de la diplomacia dominicana. Fortalecer, robustecer nuestra función diplomática en Haití, tomando en cuenta que el Estado haitiano adolece de unas debilidades tan grandes que es necesario que el Estado dominicano entonces tenga un músculo poderoso en términos de relación diplomática. Bien, miren, aquí hay que ganar por lo menos 3 veces. Primero tiene que ganarle a sus 6 compañeros. Aunque son del mismo partido, ganarle a Leonel Fernández con 3 presidencias de la República y una imagen construida, conocido en todos los rincones del país y fuera, no es una labor fácil. Pero los mismos 6 no son fáciles. Por ejemplo, usted tiene que ganar a Domínguez Brito, con un historial judicial de medio ambiente, de trabajo, de imagen, ¿verdad? Sí, tiene que ganarle a Amarante, que tiene un currículum de migración, de Indotel, de educación, de interior y policía, de mocano, de senador, de muchísimas cosas. Temito Clemontá dice, a mí me toca, de los 3 que somos, el único que no soy, es decir, Danilo y Leonel ya fueron, ahora me toca a mí. Entonces, tiene el caso de Reinaldo, que ¿verdad? Sí. Está muy cerca de Dios, ¿verdad? Y hay una persona que yo no quiero preguntarle porque la relación de ustedes es demasiado buena
y yo no lo voy a poner contra la pared porque no era que Gonzalo Castillo. Sí, hermano. Sí, ese es un problema, un pleito de hermano, sí, ¿verdad? Ahora, a los otros usted entiende que le va a resultar fácil ganarle. No, ni a Gonzalo tampoco. Es que nosotros somos un equipo altamente competitivo. Esa es la grandeza del PLD, que el PLD puede exhibir gracias a que el liderazgo de Danilo Medina, lo que está auspiciando nuevos liderazgos en el PLD, entonces podemos nosotros competir. Todos mis compañeros, los 11 que fueron reconocidos por el Comité Central, son compañeros de alta calidad. Sí, pero con el 24 usted está nuevecito, ¿eh? ¿Cómo es? En el 24 usted está sin usar, es decir, suponiendo que no lo fuera. Usted está nuevecito sin usar, puede ser. Sí, no hay que, los otros están preocupados. Hay 2 o 3 que desaparecen, ¿verdad? Sí, por eso que el PLD necesita hoy más que nunca un nuevo modelo. Hay gente que pierden, ganan como quiera. Sí, pero... Usted sabe lo que es llegar en 5 o 6 años a ser candidato presidencial con posibilidades. Sí, así porque es. hay gente que tienen 50 años. Usted se imagina un Narciso Isacón del pobre con 55 años y no ha llegado a regidor. No, lo que pasa es que en política no es cuando tú llegaste, sino en el momento que tú llegaste. En el momento indicado y en el lugar preciso. Exactamente. Y también, ¿quién indica tu posición en la fila? Lo indica el pueblo dominicano, no el momento en el que tú llegaste a la fila. Y precisamente este es el momento de un perfil como el mío. ¿Por qué? Porque soy una expresión de una trayectoria de experiencia, tanto como militante social, porque duré mucho tiempo trabajando en la sociedad civil, y luego más de 20 años de militancia en el PLD intensiva. Son 20 años que se pudieran multiplicar por 2 en la manera en que yo lo he vivido en mi partido. Y he tenido esas grandes oportunidades que me ha dado la organización para desarrollar y exhibir las competencias que puedan dar confianza al país, de que yo pueda manejar bien la presidencia de la República. Yo supongo lo satisfecho que debe estar el doctor del Castillo cuando ve un joven, cuando él y Lidio Cadeta andaban en un motor reclutando gente en el Valle del Este para el PLD, fundadores del PLD, que ven un joven que va a ser ahora presidente, mientras ellos, la gente ni sabe que ellos existieron, ¿verdad? No me sorprende porque conozco ya muy bien la trayectoria del arquitecto Navarro y yo sé que es una persona talentosa y yo me sentiría particularmente muy bien con que él... Bueno. Claro que sí. Usted ha dicho que Leonel Fernández, no lo quiero poner no lo quiero enfrentar a Leonel Fernández, pero si usted es el candidato, usted enfrentaría a Leonel en una primaria. Claro, usted ha dicho que ya Leonel agotó su ciclo. ¿Por qué usted entiende que sería usted precisamente la persona ideal, la idónea para encabezar la boleta presidencial del PLD? Precisamente porque el contexto de hoy está caracterizado por un alto grado de desconfianza de la población hacia la política tradicional. Todos los sondeos lo indican. Y esto, ¿cómo usted lo enfrenta como partido? O sea, en un ambiente de desconfianza, usted que tiene ya como partido casi 20 años de gobierno, ¿cómo usted justifica ante la población que usted merece seguir gobernando? Es fundamentalmente mostrando capacidad de autocrítica, de renovación, de hacer un planteamiento novedoso. Entonces, precisamente, Andrés Navarro, el que representa esa transformación que está esperando la gente. Esa cara del PLD que espera la gente para renovar su confianza, debe ser una cara que tenga un perfil distinto, que llene las expectativas, pero también que le dé garantía al partido y al país de que todos los logros, el valor agregado que ha generado el PLD en estos años, se va a mantener y se va a multiplicar. Y precisamente esa es la ruta que llevo. Por eso estoy totalmente confiado que ante mi candidatura el país se va a volcar. Todo aquel, tanto PLDista como aquel ciudadano que no está vinculado al PLD, pero quiere algo nuevo, entonces va a apoyar mi candidatura, por esa razón. Licenciado Navarro, y en cuanto a lo que tiene que ver con política económica, su programa de gobierno o sus intenciones, ¿qué podríamos mejorar en cuanto a lo que se podría esperar una gestión suya? Prioridad número 1, lograr el pacto fiscal. No hay posibilidad en el país de que nosotros podamos mantener la estabilidad macroeconómica si no nos podemos de acuerdo en 2 cuestiones fundamentales que para mí son las 2 arterias del pacto fiscal,
que es la política tributaria y el gasto público. ¿Qué ha pasado? Que todavía no se ha logrado un consenso en el concepto de calidad del gasto. Y para mí eso es clave, porque la calidad del gasto público es lo que te genera confianza frente al empresariado, a la clase media, que son los que pagan más impuestos, para que entonces tú puedas hacer una política tributaria más eficiente. Porque no es posible nosotros mantener un gasto público, una inversión en infraestructura y un gasto social con una presión fiscal como la que hoy tenemos, que apenas llega a un 14%. Bolivia, por ejemplo, tiene una presión fiscal del 28%. Y la media en América Latina ronda eso, ronda 25% o más. Porque la gente acepta una presión fiscal mayor en medida que va viendo lo que se hace con el dinero. Claro, pero también que aumentar la presión fiscal no implica aumentar los impuestos. En el marco del impacto, en un principio, lo que nosotros tenemos que lograr es eficientizar la política tributaria en la reducción de la evasión, que todavía nos queda ahí una brecha. Pero hay que hacer un pacto para eso. Porque yo entiendo que si yo lo elijo a usted de presidente, usted tiene que saber lo que a mí me conviene. No, es que aquí hace pacto, pero en educación hicieron un pacto también. Sí, y por eso ha funcionado, ha ido mejorando cada día. Y además, no solamente que ha ido funcionando, sino que la sociedad está empoderada de todo lo que pasa en educación. Por el eléctrico no se pudo firmar, no se pudo firmar, sí. ¿Se podrá firmar el fiscal? Claro que sí, porque el eléctrico ya está al punto de tener las condiciones de firmarse. Se iba a firmar y por razones eminentemente políticas o de una política miope del PRM no se firmó. Pero eso está listo con la sociedad. En el caso del pacto fiscal, ahí el trecho es más largo, porque todavía ni siquiera se ha logrado un documento de discusión. Y esa es una de las grandes responsabilidades que yo voy a asumir. Porque el país hasta ahora, el PLD ha logrado que se mantenga con unas variables macroeconómicas. Por ejemplo, la política monetaria ha sido excelente en el país, por eso hemos tenido crecimiento permanente del Producto Interno Bruto. Un ejemplo en América Latina, pero eso no será toda la vida, no será toda la vida. El precio del barril del petróleo, que siempre nos ha beneficiado en los últimos años, no siempre será así. Entonces, ¿cómo tenemos que prepararnos a tiempo? Yo creo, amigos, oigan bien, que un Estado moderno no es aquel que se impone con políticas que, aunque sean legales, no sean legítimas. Para mí, la procura de la legitimidad en las políticas públicas es una condición necesaria para que sean sostenibles. Para tú tener legitimidad en las políticas públicas, aunque sean legales, pero para que tengas legitimidad, tú tienes que tener el concurso de la sociedad. Por eso el gobierno mío va a ser el gobierno del contrato social. Yo voy a auspiciar los pactos, porque para que la política sea sostenible, porque lo que uno maneja en el Estado no es una cosa personal, es una cosa de todo. Uno de los temas actualmente de moda es el de la transparencia. Sí. ¿Qué usted haría en lo que tiene que ver con eso? Precisamente, Castillo, la transparencia que se traduce, en otras palabras, al malestar con respecto a la corrupción, a la impunidad, es clave, es determinante para uno ganarse la confianza de la población. Para el PLD reeditar su confianza, tiene que tener un gobierno cuya bandera principal, o dentro de otras principales, sea la procura de la transparencia. Por eso el primer pilar de mi proyecto de nación es reforma y modernización de las instituciones del gobierno para hacerla más transparente, más pulcra en el uso de los fondos públicos y más eficiente. Mire, sí, ingeniero arquitecto, escuchándolo me da la sensación de que si usted por una razón, política ficción, sí, tuviera que sentarse en el despacho del presidente de la República mañana, me parece como usted está listo para asumir mañana el poder. Así es, la seguridad. Sí, pero eso tiene que ver, sí, con la forma en que se movió en los últimos años. Llegó a Cancillería, fue, sí, canciller de la República, llegó a Educación, ese ministro de Educación, 4%. Me recuerda algunas figuras. Cuando muere Pío XII, el Papa que dirigía la iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, los cardenales le dio mucho trabajo elegir Papa. Y había un señor gordo, viejo, durmiéndose. Dice, miren, lo que nos ponemos de acuerdo, vamos a elegir a aquel señor. Y
nos ponemos de acuerdo en lo que él se muere. Ese famoso fue Juan 23. Cuando lo despertaron para decirle que era papa, dijo, yo soy el papa. Y se puso el traje de papa y una de las encíclicas más serias que se ha hecho, ese fue. Después ha ido otro que nosotros le voceábamos muñequito de papel, que era el mequetrefe de Trujillo, y resulta que se puso los pantalones, hizo la transición y gobernó 22 años. Joaquín Balaguer. Leonel Fernández, que daba igual el traje, que si tú le ponías una cachuchita era un piche de guagua, perfectamente podía ser. Sin embargo, se puso el traje de presidente y gobernó 12 años. ¿Qué posibilidad hay de que ese hombre que están haciendo, que Danilo ha hecho al vapor, que es Andrés Navarro, se ponga mañana los paitones? Y de verdad, oyéndolo, me luce que ya usted está listo para hacer, está madurito el mango, es así. Sí, así es. Es así. Así es, pero... Y no va a necesitar tener que ir donde Danilo cada 10 minutos, decir, ven, resuelve el problema. Yo siempre consultaré, no solamente al presidente Danilo Medina, también a los líderes de oposición, porque si hay algo que me caracteriza, es la capacidad de diálogo y de consulta, de trabajo en equipo. Esa es una de las virtudes que tienen los gerentes cuando saben trabajar en equipo y saben consultar y saben escuchar también, y me he entrenado para todo eso. Pero igualmente, la seguridad que ustedes pueden ver en mí es porque yo estoy plenamente seguro de que el país quiere ser parte de la gestión de gobierno. Los empresarios, los líderes sociales, los religiosos. Y así, de esa manera es que yo gestioné Cancillería, gestioné educación con alianzas. Esa es la ruta más segura para usted gestionar una sociedad tan compleja como la nuestra, pero que tiene un denominador común. Todos queremos lo mejor para la República Dominicana. En materia de política exterior, usted que fue canciller de la República, ¿qué usted introduciría de nuevo? Bueno, ¿qué aspecto usted de las políticas? Primero, me aseguraría de aplicar a plenitud la nueva ley de política exterior, que se aprobó 3 días antes de yo salir de Cancillería. En esa ley de política exterior hay grandes retos que tiene que asumir la República Dominicana. Primero, consolidar la función comercial de todas nuestras misiones diplomáticas. Porque muchas veces esa campaña negativa que se genera contra el país, ya sea en temas de derechos humanos o en los últimos días en temas de turismo, puede reducirse la probabilidad de que pasen si nosotros tenemos más empoderadas. ¿Usted sustituyó a Morales Troncoso? Sí, así fue. ¿Él fue una buena gestión? Bueno, no puedo evaluarlo en su totalidad, porque cuando yo llegué ya él tenía prácticamente 1 año sin funciones. Estaba adoleciendo de una enfermedad que no le permitió continuar en los hechos. Y por eso no sería a lo mejor tan objetivo hacer una evaluación de lo que yo encontré cuando llegué y de lo que él con lo que había está preguntando el doctor Castillo, China, Estados Unidos y Venezuela, ¿cuál sería la línea? Prioridad Estados Unidos. O sea, nosotros ahí en eso no nos podemos equivocar. Estados Unidos es nuestro principal socio en todos los ámbitos, incluyendo cooperación. China es un hecho necesario, del cual el país no podía abstenerse, y que es correcta la decisión que tomó el presidente. ¿Y si Estados Unidos dicen él o yo? No, es que no puede decir él o yo, porque Estados Unidos tiene también relación con China. Entonces, y también la República Dominicana tiene que mantener el criterio de soberanía nacional. El criterio de soberanía nacional, la actitud y el comportamiento, tienen mucho que ver cómo nos manejemos nosotros aquí adentro. Porque la soberanía nacional no es solamente en relación a los que están afuera, a los otros países, también es hacia los sectores internos del país. Y precisamente esa relación con Estados Unidos, que debe ser fuerte, debemos desarrollarla y mantenerla, también nos debe llevar a nosotros a estrechar los lazos con otras naciones, primero de nuestro contexto inmediato. Por ejemplo, para mí va a ser también prioritario fortalecer las relaciones con el Caribe, que siempre han sido de bajo perfil, y no hay razón, porque ahí nosotros tenemos grandes oportunidades como país insular. Igualmente, Centroamérica fue un gran paso ser parte del SICA, pero nosotros tenemos ahora, el SICA está en una plena crisis por el cambio de las
posiciones o de las banderías políticas en diferentes países, que están ahora en contradicción y que no tienen diálogo. En materia de salud, ¿cuáles serían las propuestas suyas? Salud preventiva va a ser el centro de Andrés Navarro. Salud preventiva. Y nosotros hemos cometido el error en el país que tradicionalmente lo que se prioriza es la atención hospitalaria. Y de lo que se trata es evitar que la gente tenga que ir a los hospitales. Por eso los países desarrollados tienen unos sistemas de salud preventiva extraordinarios. No puede ser que constantemente nos esté sorprendiendo una enfermedad que se supone que debió ser superada. Entonces el sistema nuestro, yo voy a tener una estructura nacional de miles de promotores de salud, casa por casa. Porque sí les digo también otra cosa, el centro de mis políticas sociales va a ser el núcleo familiar, la familia, no el individuo como un ente particular o ajeno, no, va a ser ¿cuántas aulas la familia. quedaron pendientes cuando usted se fue de construir? Nos quedaban alrededor de 7.000 aulas. La meta es 28.000 aulas en el y de las sistema construidas, educativo. ¿cuántas dejó en conflicto? No por la administración, sino por el problema de la rifa y de los ingenieros que no concluyeron. Fue un porcentaje pequeño. Para que ustedes vean, el conjunto de contratos fueron 1.900 contratos, de los cuales alrededor de 200 han tenido problemas. Cuando usted coloca 200 en un casi universo el 10%. de sí, menos del 10%, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esas particularidades que generan un malestar muy grande en las comunidades donde está la escuela detenida, pero en el espectro general es un porcentaje manejable, reducible, modesto, ¿no? Y el proceso también de recuperación de esa escuela es relativamente lento porque hay que agotar debido proceso en los tribunales. ¿Qué usted hubiera hecho con el presupuesto que se usó para aula una vez concluidas las aulas? Ese dinero, ¿a qué lo hubiera usado? ¿En qué lo hubiera usado? Ese dinero es indispensable y va a ser demandado por la gestión, para la gestión de las escuelas, porque la gente pero en capacitación de maestros. No, además, pero ¿qué es lo que pasa? Que construir una escuela sale mucho más barato que gestionar la escuela en el día a día. ¿Qué es eso? La gente piensa que después que termine el programa de edificación escolar, el dinero va a sobrar porque ya no hay que construir escuela. Al contrario, es que se requiere más porque es que gestionar el día a día una escuela. Una escuela cuesta construirla alrededor de una escuela promedio grande, 80 millones. 80 millones. Eso es de un gasto de una sola vez, una vez concluye la escuela. De ahí en adelante, a esa escuela hay que suministrarle todos los servicios. A esa escuela hay que suministrarle todos los insumos. Y no es mudando una escuela que están debajo de una matemango para... No, es colocando un modelo de media o de un cuarto de tanda a un modelo de tanda completa, lo que se llama jornada escolar extendida. O sea que no es sustituyendo una escuela por otra, es multiplicándola. Por eso se requiere más personal constantemente, administrativo y docente. Eso es un costo fijo. Y ese costo con 2 millones de desayuno, de almuerzo y de merienda, 20 y pico de millones de pesos diario, 250 días al año. Así usted no tiene ningún temor de que esa gestión se audite. Temor de que sea. No, en el caso mío, de mi gestión de 2 años y medio, no. Al contrario, una vez salí, lo primero que hice... Es demasiado cuarto. Sí, son muchos. En este año son 173,000 millones de pesos, más de 3,000 millones de dólares en un año. Realmente gestionar eso es un gran reto. Y por eso yo pedí a la Cámara de Cuentas, inmediatamente salí, que me hicieran una auditoría de los 2 años y medio. Y el Consejo de la Cámara de Cuentas, el Pleno, lo aprobó a unanimidad y entiendo que ya está en curso esa auditoría, ¿no? Sí. Arquitecto, lucha contra la corrupción, algo que mucha gente puede exhibir como... Es una de las banderas que se levantan contra el PLD completo, contra su partido. ¿Qué podría usted decirnos con respecto a eso? Bueno, lo primero es que el PLD es el partido que más valor agregado le ha generado al Estado Dominicano en la lucha contra la corrupción, porque no podemos olvidar que el PLD es el que ha creado prácticamente todas las leyes y las normativas
para evitar o combatir la corrupción. ¿Que tengamos retos en la aplicación de esas leyes? Sí, claro que sí. Y precisamente para yo enfrentar eso, primero, transformación de las instituciones para que no sean caldo de cultivo para la corrupción, con mecanismos de transparencia, control y eficiencia. Pero por otro lado, aumento de la autonomía del Ministerio Público. Porque en el Ministerio Público, en la medida en que sea más eficiente y más autónomo, está la clave de la persuasión de la corrupción al reducir la impunidad. Por eso es que a la Procuraduría General de la República le voy a hacer una reforma. Le voy a quitar la función de administrar el sistema penitenciario del país. Los procuradores generales de nuestro país se ven agobiados porque tienen que estar en el día a día gestionando y enfrentando los problemas del sistema penitenciario, pero eso no pasa en otros países. En los otros países quien administra el sistema penitenciario es el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior o un equivalente, no quien debe procurar justicia, que es el Procurador General de la República. Ellos se van a centrar en mi gobierno en 3 funciones sustantivas para ser más eficiente y reducir la impunidad, que es la investigación científica del hecho presumiblemente delictivo, que es clave, deben estar centrados en la investigación científica de los hechos. También la instrumentación de los expedientes, para que los casos no se caigan en la justicia o no sean deliberados de forma distinta a lo que es justo. Y esa instrumentación del expediente implica personal bien capacitado, centrado, un líder que debe ser el procurador, centrado en eso. Y además el litigio, o sea, todo el procedimiento de procura de la justicia con los casos que han sido sometidos. Precisamente, usted habla del sistema penitenciario en un momento en que estamos viendo 2 cosas. Sí. La facilidad con que tanta gente sale, que incluso hasta los abogados dicen, te vas a cantar 10 pero tú vas a cumplir 5. Y otra cosa también de la cantidad de delitos que se cometen con la mente maestra tras las rejas. Entonces, eso también implicaría dentro de su programa de gobierno, no está dentro de su plan en lo que es una revisión de la normativa penal y de la aplicación. Una cosa es la normativa penal, que es lo que está en debate ahora en el Congreso, que es el Código Penal, que conmigo, ese código hay que sacarlo lo más rápido posible, aprobado, porque el país se está perdiendo de una serie de categorías delictivas que en el actual Código Penal no están presentes, pero en el nuevo sí. Pero por otro lado, hay en el sistema penitenciario 2 modelos hoy en día que permanecen. El nuevo modelo en el que yo creo, y creo que es clave que podamos apostar a ese nuevo modelo, donde no hay militares ni policías tradicionales gestionando la seguridad, sino un cuerpo especializado que tiene una escuela y que tiene ya un proceso de carrera. Y el viejo modelo, que es el que hay que ir superando, donde están las cárceles o los centros penitenciarios abarrotados, donde no es posible hacer absolutamente nada, donde alguien que va por un delito menor termina siendo entrenado para ser un delincuente de grandes delitos. Entonces yo voy a luchar enormemente para que el nuevo sistema... ¿Por qué estudió arquitectura? ¿Yo? Sí, porque está hablando como un abogado. ¿Por qué estudió arquitectura? Bueno, mi deseo de ser arquitecto viene de mi infancia, ¿no? Por vínculos de mi padre en construcción. Sí. Y termino siendo arquitecto y con sueños de ser constructor. Pero en la universidad me mezclé con los grupos estudiantiles, fui dirigente nacional de un grupo estudiantil y eso me fue dando una perspectiva más social, más política de la arquitectura. ¿Usted es capitaleño? No, soy de Bonao, soy cibaeño, pero me trajeron ya ¿Y cuándo llegó a San Juan Bosco? Al Don Bosco, cuando llegamos aquí a la capital, fue al colegio que mi padre me ingresaron. Y después de llegar al gabinete de Roberto Salcedo o a la administración del asunto urbano, ¿cuándo fue la primera vez que el hada madrina le tocó la idea de la presidencia de la República? De la presidencia... ¿Cuándo fue la primera vez que pensó en eso? Pensé en la presidencia de la República. ¿Hace más de 2 años? No, cuando el presidente nos convocó
para pero lo esa convocó reunión. porque ya usted estaba en eso. No. Yo lo que pasa es que los indicadores míos de valoración en los estudios que yo hacía me colocaba en esa ruta. Ya. Sí. ¿Y en Pero cuál de yo estaba muy centrado en mi función en el Ministerio de Educación. ¿En cuál de esas posiciones usted se sintió más cómodo? En la que yo me sentí más apasionado, porque no hay algo más apasionante que es eso, es gestionar el sistema educativo de un país. Ese es un privilegio que el ciudadano que lo ostenta debiera consagrarse en el tiempo que le permite. Ver los ojos brillantes de los niños cuando usted le entrega una escuela nueva, como fui testigo tantas veces junto al presidente Danilo Medina, eso no tiene comparación. Como usted en el estuvo alma en humana. obras públicas y estuvo en la construcción de escuelas, ¿entiende que obras públicas debe de ser que haga las escuelas o seguir OISOA en ese asunto? No, obras públicas. Yo cuando llegué al Ministerio de Educación me di cuenta que la función de estar construyendo escuelas no es una función del ministro de Educación. Y el mantenimiento y por eso, tampoco. El mantenimiento sí, porque ya es una operación cotidiana, un gasto ordinario que debe mantener el ministerio. Pero construir escuelas, si por mí fuera, tuviera totalmente obras públicas, que es la entidad para construir. Por eso le pedí al presidente que me sacara el programa de ahí, que lo manejara obras públicas, todo el volumen. Y así lo pudimos hacer. Lo único que la parte financiera no se podía hacer. ¿Por qué? Porque el renglón del gasto está en educación y por ley no es posible tú transferir recursos a otro ministerio que te corresponden a ti en tu renglón, ¿no? Y si usted siendo presidente, un funcionario le mete la pata, es decir, incurre en actos dolosos, ¿cuál sería la acción que usted... Ministerio Público. Porque para eso, a mí, en Monteplata, terminando una reunión una noche con un grupo de empresarios, productores de allá, me dijeron, pero después que me escucharon, me dijeron, pero usted va a ser el presidente que va a meter preso a sus familiares y a sus amigos. Y yo le dije, solamente un dictador podría hacer eso en un estado de sitio en un país. Yo voy a ser el presidente que va a fortalecer el Ministerio Público para que se ocupe precisamente de eso, ¿no? Cuando Danilo habló de la partitura, de que toquen su partitura, ¿usted constató que él realmente está dirigiendo el día a día de este país? Sí. El presidente Danilo Medina tiene una particularidad que tienen pocos políticos en la República Dominicana. La capacidad de al mismo tiempo manejar lo estratégico y lo táctico. De manejar lo estructural y lo coyuntural. Y esa no es la diferencia entre Leonel y Danilo, que Leonel es macro y Danilo es micro. No, Danilo es macro y micro a la vez. Y eso es lo que necesita nuestro país. Y no eso se es le pega yo, lo bueno y lo malo cuando es macro y micro. Dice, no, yo no. No, lo que pasa es que asume responsabilidad de arriba y abajo. O sea, con Danilo se demuestra que es posible usted gestionar lo estratégico y ser responsable de lo estratégico, pero también ser responsable de lo Energía y micro. Catalina, ¿cuál es su posición? Estoy totalmente de acuerdo con esa decisión. Es una decisión valiente el construir esas dos plantas. Estamos hablando de más de 700 megavatios que se están incorporando al sistema de electricidad del país. Nuestro país tiene una capacidad de generación que supera los 3.000 megavatios. Pero la demanda nacional, cuando está en hora pico, es de unos 2.400 megavatios. El grave problema es la deficiencia de la generación, de la matriz de generación, que depende fundamentalmente de la gasolina, del combustible. Bien, eso es energía, está claro. Sí. La capacidad de absorción de mano de obra extranjera que tiene este país, ¿hasta cuándo? ¿Usted cree que puede aguantar 1 millón más? No. Nuestro país tiene que analizar bien y no se ha hecho. Eso ya es una labor de planificación. ¿Cuál es la demanda de mano de obra nacional e internacional o extranjera que necesita la República Dominicana? Porque nosotros, al no tener control sobre eso, definitivamente hay sectores que se benefician de esa ausencia de planificación, pero hay otros sectores que quedan penalizados. Sí, pero en la gestión suya de educación coincidió con una crisis de trabajo en España y con una crisis en Venezuela. Sí. Ustedes nunca plantearon la posibilidad de importar algún tipo de profesorado. No, porque yo no estoy de acuerdo con traer profesores extranjeros a sustituir los nuestros. Pero con lo que yo estoy de acuerdo es... Pero a con capacitar, sí. Sí, precisamente, y lo sabe. hicimos. O sea, traer profesores extranjeros con alta calificación,
Entonces sí, pero para capacitar a los nuestros, no para sustituirlos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos una convocatoria internacional. Aplicaron 3.000 profesionales con maestría y doctorado de todo el mundo. ¿Y saben cuántos de esos 3.000, cuando lo evaluamos, fueron aptos para nosotros tenerlo en la base de datos? Unos 800. Porque lo hicimos con rigor. O sea, no porque alguien venga con un título internacional o porque sea de otra nacionalidad, va a venir a formarnos a nuestros maestros. Tiene que pasar. Pero una parte de eso eran dominicanos que estaban radicados en Estados Unidos o en Europa, con maestría, bien capacitados, y por el tipo de salario que le ofrecimos, estuvieron dispuestos a venir. Porque sí, esa es una decisión clave de educación, del Ministerio de Educación, financiar a profesionales bien calificados en las diferentes áreas que nosotros necesitamos formar a los nuestros para que se dediquen a tiempo completo aquí. Lo hicimos. En eso sí creo yo. Porque hoy en día tenemos unos programas de excelencia en las universidades con una nueva normativa del Ministerio de Educación Superior que está transformando las nuevas generaciones de maestros que van a salir dentro de 3 años del país. Es un estándar extraordinario. Eso es un punto de inflexión que estamos generando en el sistema educativo, precisamente en el marco de esta revolución del presidente Danilo Medina. Eso se ha trabajado con las universidades que forman Sí, los profesores, así porque es. tenemos muchos maestros que después entonces no pasan las pruebas. Precisamente, por eso hicimos el cambio. Por ejemplo, hoy en día ningún estudiante que salga de bachillerato que diga que quiere estudiar educación, ¿puede estudiar educación? No. Porque se estableció una normativa en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, que es la resolución 915, que establece que un estudiante para entrar ahora en una licenciatura de educación tiene que pasar por 2 exámenes, College Board y el POMA. Y si la pasa, entonces es que puede estudiar educación, sino que se vaya a estudiar otra carrera. No es que la persona no sea apta, es que no tiene actitud para la docencia, pero se lo decimos al inicio. Y tiene oportunidad ese estudiante de no perder tiempo y irse a otra profesión. Eso es un punto de inflexión importante en el sistema. ¿Por qué usted dijo hace un ratito que el territorio dominicano es vulnerable? Es vulnerable. Primero, nuestra ubicación geográfica nos coloca en el centro de las tormentas. Nosotros somos un país que está constantemente acosado por fenómenos atmosféricos, pero por otro lado, somos el 7º país más vulnerable frente al impacto del cambio climático. Por ser un país insular, por estar en medio de 2 y vecino de uno mares, que está en el tercer lugar. Pero otro problema que nos hace vulnerables es que nuestra isla de 77.000 kilómetros cuadrados tenemos colocado al país más pobre del hemisferio, que genera una carga que ya el territorio está prácticamente estresado. O sea, en Haití, por ejemplo, en términos ambientales, prácticamente la desertificación caracteriza todo el territorio haitiano, pero la naturaleza no conoce de frontera. Si nosotros no actuamos a tiempo, ese proceso de desertificación se va a tragar, que ya lo comenzó a hacer nuestro territorio, nuestro suelo. No sé si, aparte de lo del problema haitiano, también dentro de las vulnerabilidades se podría incluir lo que es el punto de paso obligado de drogas hacia Estados Unidos y a otros lugares también. Pero eso es un problema de seguridad nacional que hay que enfrentar. Por las debilidades que tenemos en la gestión de frontera, nosotros tenemos 4 fenómenos, 4, digamos, flagelos que atentan contra la seguridad nacional, que es el tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de mercancía y tráfico de personas. Eso abunda en la medida en que nosotros tengamos debilidades en la gestión fronteriza. Más si tomamos en cuenta que tenemos un país vecino que no tiene ningún tipo de control. Arquitecto, entonces eso nos hace también vulnerables, ¿no? Arquitecto, mire, hablando de economía y del presupuesto nacional, el presupuesto se alimenta de impuestos que se cobran, de préstamos que completan los presupuestos, de inversión extranjera, que es un gran aporte para resolver el problema de mano de obra y de aporte de impuestos. Pero ningún político habla de ahorro del presupuesto. ¿Usted sería participante de una campaña de austeridad o no? De austeridad sí, no de ahorro.
que son dos cosas distintas. No, porque no se quiere hablar de votar gente que tienen dos sueldos, de PLDistas que están en tres sitios. De optimización de las nóminas. Para eso, la reforma del gobierno, que es mi principal pilar, nosotros tenemos que optimizar las nóminas. Hay muchas cosas que no se están haciendo en el país que se puede hacer con la misma gente que tenemos en la administración pública. Pero esto hay que tener una direccionalidad. Y con todas esas pensiones y jubilaciones de gente que lo hostigaba a usted en educación, que necesitaban su pensión y que no le salía, y que tú le decías, sigue cobrando hasta que te salga. No, es que la pensión es un derecho laboral. Que yo sí, voy pero a si no hay el defender. presupuesto. No, es que el país sí tiene que tener presupuesto para que ha pasado toda su vida dando un servicio público, que la ley lo protege, el gobierno no puede, dar la espalda a una responsabilidad de esa naturaleza. Lo que nosotros tenemos que hacer, y el gran reto, es optimizar los recursos públicos. A eso se le llama calidad del gasto. Para eso tú tienes que tener instituciones. Hoy en día nuestras instituciones adolecen de 4 problemas que yo voy a resolver con la reforma y modernización del gobierno. El primer problema es la actuación sin planificación. Y cuando se tienen planes, entonces no se le hace caso a los planes en muchas de las instituciones. Hay instituciones que siempre son ejemplos, que actúan con planificación, pero la mayor parte no lo hace así. Eso es dispendio de recursos públicos. El problema también de muchas instituciones en un solo sector, haciendo lo mismo sin agregar valor. Nosotros tenemos que optimizar la labor de las estructuras institucionales. Por eso en algunos ámbitos yo voy a recoger una serie de instituciones y la voy a convertir en una sola. Por ejemplo, el caso de la política de vivienda. Hoy en día están construyendo viviendas múltiples instituciones del Estado. Eso no es eficiente. Es uno de los pocos sectores que no tiene una política única, que no tiene una normativa, que no tiene una regulación clara. Hay que crear los ministerios. Yo voy a crear el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos porque voy a disolver la OISOE y voy a disolver el INVI, y ambas se me van a constituir en el Ministerio el de INVI, Vivienda, OISOE, la comisión, construcción de escuelas la mandaría para obras públicas. Tiene necesariamente que tener el control de la construcción. El Consejo de Asuntos Urbanos, que uno lo oye mencionar, pero sí, no sabe pero para lo que esa es sirve. otra. Eso sí, yo veo que los ministros dicen, hazme los contenedores y las aceras que yo te he hecho el asfalto. Sí. Esa simbiosis ¿debe separarse o seguir como está? No, es válida, es válida. De lo que se trata es que funciones que son puramente de los municipios, de los ayuntamientos, puedan complementarse con funciones que son del gobierno nacional. Por eso yo le hablé al principio de un pacto nacional por el desarrollo local, con todos los alcaldes. Yo voy a trabajar con todos los alcaldes, no importa el partido que pertenezca. No importa, porque ellos tienen el derecho ahora de optar por quien entiendan. Pero cuando yo sea presidente, van a trabajar conmigo. Que no nos iba a meter en ese lío. El problema es que usted va a tener que ganarle a sus compañeros, y dentro de ellos a Leonel, y después ganarle a Luis y a Hipólito. ¿Por 4 años o por 8 años va? Bueno, yo voy por 4 años y el pueblo dirá si me toca 8 años también. A ver, arquitecto, y cuando usted salía a inaugurar una escuela o que se ponía el uniforme, desayunaba con los muchachos, ¿usted le pasó por la mente en algún momento que algunos de esos muchachos que ya son votantes, van a ser votantes en las próximas elecciones, se va a acordar de usted al momento de rayar la boleta? Yo realmente nunca pensé en eso. Porque parecía que usted estaba en campaña. No, lo que es que yo estaba, sí, en campaña, pero por la educación. Porque esa experiencia que tuve, no solamente fue una experiencia política como servidor público, fue una experiencia humana. Es que no hay nada que se pueda comparar de tú tener la posibilidad de convivir, de conversar con los maestros, con los estudiantes, con el personal de conserjería de las escuelas. Es que ese es el país. Ahí está la base de la República Dominicana. Y precisamente yo me estaba centrado en eso y no pensaba en otra cosa que la campaña por una nueva educación. Las primarias del Partido de la Liberación Dominicana serán abiertas. Sí, así es. La ley electoral, sin embargo, limita el proselitismo a labores prácticamente internas, a nivel interno de la organización. Parece como que hay una contradicción ahí. ¿Usted cómo ha manejado
ese asunto. ¿Le impone la nueva ley electoral una limitación importante Sí. sobre todo a la gente a los liderazgos emergentes, llamémosle así? Penaliza. La actual normativa penaliza los liderazgos emergentes. Bien. Porque el primer, digamos, reto que tiene un liderazgo emergente es la notoriedad. Es decir, que la gente te conozca. Porque la gente, si no te conoce, no te valora. Bien. Y precisamente las restricciones que tiene la ley, que yo comparto digamos, el espíritu, que es elaborar o desarrollar una campaña que sea modesta, que tenga el control del gasto, con todo eso yo estoy de acuerdo. Donde me parece que la restricción pasó los límites de lo tolerable, de lo válido, es en el control o las limitaciones para la publicidad. O sea, estar hablando que solamente te puedes publicitar o más publicitar, promocionar por las redes, cuando tenemos un país todavía, una gran masa poblacional que no está que no tiene conectada. acceso a las redes. Pero más en el caso del PLD, que optó por primarias abiertas, o sea, tenemos que promocionarnos fuera del partido. No, y que va a competir Entonces, con gente que tiene 3 presidencias. sí, precisamente, Sí. que tiene un 98%, 99% de notoriedad. A propósito- Entonces, nada de eso fue pensado al momento de elaborar. Se Mire, pensó yo- nada más en la... No vamos a cansar demasiado a nuestros televidentes, porque no se van a cansar, están oyendo que hay gente preparada para dirigir el país. Arquitecto, yo soy muy amigo de un amigo suyo Sí. y le comenté en la mañana de hoy, en la que estábamos en la plazoleta que está frente a la iglesia Mercedes, que usted venía al programa y me dice, pero nosotros ganamos, me dice. Digo yo, mira, pueden perder. Y me dijo así mismo, digo, coño, nosotros no estamos listos para perder, ¿eh? Nosotros, y después de oírlo estoy más convencido. Realmente, usted está listo para no ganar. Perder no, porque ya usted ganó, ¿eh? Ya le dije que usted está nuevecito para el 24. Pero usted está preparado para ganar y para perder. Así es, don Julio, porque el político auténtico tiene que tener la capacidad de competir con todas sus herramientas, con todo su corazón, con la claridad de que podrá ganar o podrá perder. Y esa fue una investidura especial que usted hizo, lo de político. Auténtico. No, porque usted sabe que la UAS gradúa los 28 de octubre, Sí. pero a veces hacíamos investidura especial en febrero. Usted como político hizo una investidura especial, ¿verdad? Eso parece. Sí, sí, pues no, yo lo veo, nosotros los políticos. Sí, pues, así es. No, y les digo, en la política, una de las características que muchas veces está ausente y debiera ser la primera, es la nobleza. Y la nobleza consiste, primero, en tú tener la capacidad de competir con cartas limpias, con transparencia. Tú tener la capacidad de reconocer en el adversario virtudes, no solamente defectos. Y tú estar listo para ganar con humildad o para perder con gallardía. Y precisamente eso es lo que necesita el país, para que la gente vuelva a confiar en la política y en el sistema de partidos Sí, políticos. pero mire, personalmente me encuentro listo, soy de los muchos que pueden votar el 6 de octubre. Sí. Porque no estoy inscrito en ninguna organización política y nada más voy a votar ese día en uno de los dos partidos que van a llevar sus primarias. Yo lo único que sé por quién no voy a votar hasta este momento. Sé perfectamente. Seguro que no voy a votar. Ahora, por quien voy a votar también sé, pero no voy a decirlo porque eso es algo que no debe decirse Claro, realmente. claro, sí. Pregunta, además de que usted va a votar por usted, Sí. ¿qué usted le dice a los que no estamos decididos a votar por usted? Implíquense, no sean indiferentes. Lo peor que puede hacer una sociedad es la indiferencia hacia el sistema democrático que le dirige. Hoy más que nunca, en ese marco de desconfianza que tiene la población hacia la política, especialmente los jóvenes, no dejen que sean otros los que sigan tomando decisiones en sus vidas.
deben implicarse, deben arriesgarse, deben dar una oportunidad. Precisamente quien les habla es un nuevo político que está haciendo esto, porque creo firmemente que el país no debe caer en el caos, que la política debe exhibir una nueva práctica, una nueva cara. Pero esto vamos a tener éxito es si ustedes se implican y se arriesgan y toman decisiones. Participen el 6 de octubre en las primarias abiertas del PLD y vayan a votar en mayo por el nuevo presidente de la República. Bien, le damos las gracias al arquitecto Andrés Navarro, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, arquitecto. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros.